Me llamo Emiliano Vega y nunca olvidaré la noche en que empezó mi pesadilla. Era un jueves de octubre cuando inicié mi primer turno nocturno en la fábrica de Ciudad Hidalgo. El viento frío silbaba entre los edificios industriales como si quisiera advertirme que me alejara. Pero necesitaba ese trabajo, así que ignoré el escalofrío que me recorrió la espalda y entré. El guardia de seguridad apenas me miró cuando pasé. Sus ojos estaban fijos en algo más allá de la puerta, como si esperara que algo saliera de las sombras. El pasillo que llevaba a la planta principal estaba débilmente iluminado, y mis pasos resonaban de una manera que me ponía los pelos de punta. ¿Por qué se sentía todo tan vacío? Al llegar a mi puesto noté que faltaban varios de mis compañeros. Le pregunté a Raúl, el supervisor, y su respuesta me dejó helado. No te preocupes por ellos, chamaco. Concéntrate en tu chamba. Su tono era cortante y evitó mirarme a los ojos. Algo no cuadraba, pero ¿qué podía hacer? Necesitaba ese trabajo más que nunca. Las horas pasaban lentamente. El ruido de las máquinas era constante, pero de vez en cuando me parecía escuchar otros sonidos. Susurros, pasos apresurados, incluso lo que sonaba como gritos ahogados. Cada vez que volteaba, solo veía sombras moviéndose en la periferia de mi visión. ¿Me estaba volviendo loco? A medianoche decidí ir al baño para refrescarme. El pasillo estaba aún más oscuro que antes y juraría que escuché algo moviéndose detrás de las puertas cerradas que pasaba. Cuando llegué al baño, el espejo me devolvió una imagen que me hizo dar un paso atrás. Por un segundo me pareció ver una figura oscura detrás de mí. Me giré bruscamente, pero estaba solo. De vuelta en mi puesto noté que Raúl y otros dos tipos que nunca había visto antes estaban hablando en voz baja cerca de la salida de emergencia. Cuando me vieron se callaron de golpe. Raúl me lanzó una mirada que me heló la sangre. «¿Qué haces fuera de tu puesto, Vega?», ladró. Volví a mi máquina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las últimas horas del turno fueron una tortura. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra parecía moverse, y lo peor era la sensación constante de ser observado. Más de una vez sentí una presencia detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Los pocos compañeros que quedaban evitaban hablar conmigo y se movían de manera furtiva, como si temieran ser descubiertos. Cuando por fin sonó la campana que marcaba el fin del turno, casi corría hacia la salida, pero antes de llegar, Raúl me interceptó. «Espero que hayas aprendido bien tu trabajo esta noche, Vega», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «porque de ahora en adelante todos tus turnos serán de noche». Mientras salía a la fría madrugada sentí que acababa de firmar un pacto con el diablo. ¿En qué me había metido? Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Cada noche al entrar a la fábrica sentía que me adentraba en las fauces de un monstruo. El aire estaba cargado de un olor extraño, metálico y dulzón a la vez, que me revolvía el estómago. Mis compañeros de turno parecían fantasmas, moviéndose en silencio, evitando el contacto visual. ¿Qué les pasaba a todos? Una noche, mientras trabajaba en mi máquina, escuché un grito ahogado que me heló la sangre. Venía de la zona de carga, un área restringida a la que solo Raúl y sus amigos tenían acceso. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más reaccionara, pero todos seguían en lo suyo, como si nada hubiera pasado. ¿Acaso era el único que lo había oído? Poco a poco empecé a notar patrones extraños. Cada martes y jueves llegaban camiones en medio de la noche. Raúl y sus secuaces desaparecían durante horas y cuando volvían parecían nerviosos y agitados. Una vez vi a Raúl limpiándose las manos en su overol. En la penumbra me pareció ver manchas oscuras, era sangre. Los desaparecidos eran otro misterio. Cada semana algún compañero dejaba de venir. Cuando preguntaba por ellos, las respuestas eran vagas. Renunció, se cambió de ciudad, está enfermo. Pero yo los había visto la noche anterior, trabajando como siempre. ¿Cómo podían desaparecer así, sin dejar rastro? Una noche decidí investigar. Fingí ir al baño y me escabullí hacia la zona de carga. El corazón me latía tan fuerte que temía que me descubrieran solo por el ruido. Me acerqué a una de las puertas y pegué la oreja. Lo que escuché me dejó paralizado. Sollozos ahogados, el sonido de cadenas y la voz de Raúl dando órdenes en un tono que nunca le había escuchado.
Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió de golpe. Me quedé petrificado, esperando lo peor. Pero por algún milagro, el pasillo estaba lo suficientemente oscuro como para ocultarme. Vi salir a Raúl y a otro hombre que no conocía. Llevaban algo entre los dos, algo pesado envuelto en una lona. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi que la lona goteaba algo oscuro. Esa noche, al salir de la fábrica, sentí que me vigilaban. En el estacionamiento vi un auto con los faros apagados. Dentro, alguien me observaba. Caminé lo más rápido que pude sin correr, sintiendo que en cualquier momento me atraparían. Cuando llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, pero aún así no pude dormir. ¿Qué estaba pasando en esa fábrica? ¿Y qué me harían si descubrían que lo sabía? Los días siguientes fueron una tortura. Cada ruido me sobresaltaba, cada mirada me parecía acusadora. Raúl empezó a hacerme más preguntas, a vigilarme más de cerca. Una noche, mientras trabajaba, sentí una mano en mi hombro. Era él. «Emiliano», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre, «creo que es hora de que conozcas mejor nuestro negocio». Supe en ese momento que mi vida estaba en peligro. Tenía que hacer algo, y rápido. Esa noche Raúl me llevó a la zona restringida. El corazón me latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Cruzamos una puerta de metal pesado y el olor me golpeó como una bofetada. Era una mezcla de químicos, sudor y algo más. Algo que no quería identificar. La habitación estaba llena de mesas largas donde varios de mis compañeros desaparecidos trabajaban frenéticamente. Me quedé helado al ver lo que hacían. Empaquetaban kilos y kilos de un polvo blanco en bolsas pequeñas. Droga. La fábrica era una fachada para un laboratorio de metanfetamina. Raúl me sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Bienvenido al negocio real, Emiliano», dijo, palmeándome la espalda. «Ahora eres parte de la familia». Las siguientes horas fueron una pesadilla. Me explicaron el proceso, cómo debía empaquetar, pesar, sellar. Mis manos temblaban tanto que temía echar todo a perder. Cada pocos minutos echaba un vistazo a mis antiguos compañeros. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos mecánicos. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? ¿Alguna vez saldrían? En un momento de descuido vi algo que me heló la sangre. En una esquina de la habitación había una puerta entreabierta. Dentro vi filas de jaulas. Y en esas jaulas, Dios mío, había personas, hombres, mujeres, incluso niños. Estaban sucios, delgados, con miradas de terror absoluto. Tráfico humano. Esto era mucho peor de lo que imaginaba. Raúl notó mi mirada y cerró la puerta de golpe. «Eso no es asunto tuyo, Emiliano», gruñó. «Concéntrate en tu trabajo si no quieres terminar del otro lado de esa puerta». El mensaje era claro: coopera o te conviertes en mercancía. Tragué saliva y volví a mi tarea, con el estómago revuelto y la mente en caos. Las horas pasaban y el horror solo aumentaba. Vi cómo llegaban camiones, cómo cargaban la droga en compartimentos secretos. Escuché gritos ahogados, súplicas en idiomas que no entendía. En un momento vi a Raúl y otros tipos arrastrar a alguien que gritaba. Volvieron solos, con manchas oscuras en la ropa. No quise pensar en lo que había pasado. Cuando finalmente terminó mi turno, sentía que había envejecido años. Raúl me detuvo antes de salir. «Recuerda, Emiliano», susurró, «ahora eres uno de nosotros. Si hablas, si tratas de huir, bueno, ya viste lo que les pasa a los que no cooperan». Su sonrisa era la de un depredador que sabe que tiene a su presa acorralada. Salí a la fría madrugada sintiéndome sucio, contaminado. ¿Cómo había terminado en este infierno? ¿Cómo podía escapar? Y lo más importante, ¿cómo podía vivir conmigo mismo sabiendo lo que pasaba allí dentro? Mientras caminaba hacia mi casa, sentía ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. Ya no era un trabajador, era un prisionero, un cómplice forzado en un mundo de pesadilla del que no veía salida. Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche,
Al entrar a la fábrica sentía que me adentraba más y más en un abismo del que no podría salir, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una manera de exponer esta maldad. Así que empecé a planear, a observar, a recopilar información. Comencé llevando un registro mental de todo, horarios de entrega, nombres que escuchaba, rutas de los camiones. Memorizaba cada detalle, cada conversación susurrada, cada grito ahogado. Por las noches, en la soledad de mi cuarto, lo escribía todo en un cuaderno que escondía bajo una tabla suelta del piso. Si me atrapaban con esa información, sería mi sentencia de muerte. Una noche aproveché un descuido de Raúl para sacar fotos con mi celular. Mis manos temblaban tanto que temía que las imágenes salieran borrosas. Capturé las mesas llenas de droga, los rostros demacrados de mis compañeros forzados a trabajar. Y luego, con el corazón en la garganta, logré abrir esa puerta terrible y fotografiar las jaulas. Los ojos de esas personas me perseguirían por siempre, pero no era suficiente, necesitaba pruebas concretas, documentos, algo que no pudieran negar. Una noche, mientras todos estaban ocupados con una entrega grande, me escabullí a la oficina de Raúl. Cada crujido del piso me hacía saltar, seguro de que me descubrirían. Rebusqué entre papeles, desesperado por encontrar algo útil. Y entonces lo vi, un libro de contabilidad. Lo abrí y casi se me cae de las manos. Ahí estaba todo. Nombres, fechas, cantidades, rutas. Era la evidencia que necesitaba. Con manos temblorosas saqué mi celular y empecé a fotografiar página tras página. El sudor me corría por la espalda, cada segundo era una eternidad. De repente escuché pasos acercándose. Cerré el libro, lo puse en su lugar y me escondí bajo el escritorio. La puerta se abrió y entró Raúl con otro hombre. Hablaban en voz baja, pero pude escuchar fragmentos. Nueva ruta, sí, ampliar operaciones, deshacernos de los problemáticos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Después de lo que pareció una eternidad, se fueron. Salí de mi escondite, las piernas temblándome. Había estado a segundos de ser descubierto, pero lo había logrado. Tenía las pruebas. Ahora, ¿qué hacer con ellas? ¿A quién acudir? ¿En quién podía confiar? Esa noche, al salir de la fábrica, sentí una mezcla de terror y determinación. Tenía en mis manos el poder para desmantelar esta operación, para salvar vidas, pero también sabía que esa misma información podía costarme la mía. Mientras caminaba hacia mi casa con el celular pesando como plomo en mi bolsillo, tomé una decisión. Mañana sería el día. Mañana lo arriesgaría todo. Solo esperaba vivir lo suficiente para ver el amanecer. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, atormentado por las imágenes de lo que había visto y la enormidad de la decisión que tenía que tomar. Por un lado, tenía la oportunidad de hacer lo correcto, de salvar vidas, de poner fin a una operación criminal que destruía familias. Por otro, sabía que si me descubrían, mi vida no valdría nada. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Saqué el celular y miré las fotos una vez más. Los rostros aterrorizados de las personas en las jaulas, las mesas llenas de droga, las páginas del libro de contabilidad. No podía quedarme callado, no podía ser cómplice de esto. Tomé una decisión, iba a denunciarlo todo, pero ¿a quién acudir? La policía local estaba seguramente comprada, los políticos, quién sabe cuántos estaban involucrados. Necesitaba a alguien de fuera. Alguien incorruptible. Después de mucho pensarlo, decidí contactar a un periodista de la capital que era conocido por sus investigaciones sobre el crimen organizado. Con manos temblorosas le envié un correo electrónico con algunas de las fotos y un resumen de lo que había descubierto. Las horas siguientes fueron una tortura. Cada ruido me sobresaltaba, cada mirada en la calle me parecía sospechosa. ¿Y si Raúl se había dado cuenta? ¿Y si ya venían por mí? Consideré huir, desaparecer, pero sabía que me encontrarían. Mi única esperanza era que el periodista actuara rápido. Esa noche fui a la fábrica como siempre, tratando de actuar con normalidad, pero mis nervios me traicionaban. Raúl me miraba de una manera extraña, como si sospechara algo. En un momento se me acercó. «Emiliano»,
me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito hablar contigo en mi oficina después del turno. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. ¿Era este el fin? Las horas pasaron lentamente, cada minuto una agonía. Cuando terminó el turno me dirigí a la oficina de Raúl con piernas de plomo. Entré, esperando lo peor. Raúl estaba sentado detrás de su escritorio, con 2 hombres a sus lados. «¡Cierra la puerta, Emiliano!», me ordenó. Lo hice, sintiendo que sellaba mi destino. «¿Sabes?», comenzó Raúl, «siempre he tenido un sexto sentido para los traidores». Se levantó lentamente, rodeando el escritorio. «Y tú, mi querido Emiliano, apestas a traición». Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Correr, pelear, suplicar, nada parecía una opción viable. De repente se escucharon sirenas a lo lejos. Raúl se tensó. Las sirenas se acercaban. Gritos, órdenes, el sonido de puertas siendo derribadas. «¡Policía Federal! ¡Nadie se mueva!». El caos estalló. Raúl me miró con odio puro. «Tú», gruñó, abalanzándose sobre mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta de la oficina se abrió de golpe. En los minutos siguientes todo fue confusión, agentes armados, gritos, gente corriendo. Me encontré sentado en la parte trasera de una patrulla, temblando incontrolablemente. Había terminado. O eso creía. Mientras veía a Raúl siendo esposado, nuestras miradas se cruzaron. Y en sus ojos vi una promesa silenciosa. Esto no había terminado. Ahora, meses después, vivo en una ciudad diferente, con un nombre diferente. La operación fue desmantelada, las víctimas liberadas. Soy un héroe para algunos, un traidor para otros. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veo el rostro de Raúl. Y me pregunto, ¿cuándo vendrán por mí? Porque en el fondo sé que esta pesadilla aún no ha terminado. Me llamo Javier y llevo siendo cartero en Sahuayo, Michoacán, por más de 15 años. Creía conocer cada rincón de este pueblo, cada casa, cada rostro. Pero todo cambió aquel martes de noviembre, cuando empecé a notar algo extraño en mi ruta diaria. Al principio pensé que era mi imaginación, pero conforme pasaban los días el patrón se hacía más evidente. Cartas. Montones de cartas idénticas, todas con el mismo remitente desconocido, llegando a diferentes casas del pueblo. No era inusual recibir correspondencia masiva, pero esto era diferente. Las cartas tenían un aire siniestro. El sobre era de un color amarillento, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de días. Y el olor, un aroma dulzón y putrefacto que me revolvía el estómago cada vez que las tocaba. Pero lo más inquietante era la dirección del remitente. Calle de los Suspiros, 13, Pátzcuaro, Michoacán. Una mañana, mientras repartía el correo en la calle Hidalgo, noté que la señora Rosario, una anciana que vivía sola, recibía una de estas cartas. Su mano tembló al tomarla y por un segundo juré ver terror en sus ojos. Cuando me alejaba escuché un grito ahogado venir de su casa. Me detuve en seco, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Debía volver, pero cuando me giré todo estaba en silencio. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de las cartas, el grito de la señora Rosario, todo daba vueltas en mi cabeza. Algo no estaba bien, lo sentía en mis huesos. Al día siguiente noté que más personas reaccionaban de manera extraña al recibir estas cartas. Algunos palidecían, otros temblaban, y algunos incluso se negaban a tocarlas. Comencé a llevar un registro mental de quienes recibían estas cartas misteriosas. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres. No parecía haber un patrón claro. Pero todos compartían esa misma mirada de terror al ver el sobre en mis manos. ¿Qué secretos oscuros guardaban esas cartas? ¿Qué amenaza silenciosa se estaba extendiendo por Sahuayo? Una tarde, mientras entregaba una de estas cartas a don Pedro, el dueño de la tienda de la esquina, noté algo que me heló la sangre. Al darle el sobre, su mano rozó la mía y sentí que estaba helada, como si toda la vida se hubiera drenado de su cuerpo. Sus ojos, usualmente vivaces, estaban opacos, casi muertos.
Murmuró algo que no pude entender y cerró la puerta de golpe. Esa noche, parado frente al espejo de mi baño, tomé una decisión. No podía seguir siendo un simple mensajero de lo que fuera que estaba aterrorizando a mi pueblo. Tenía que investigar, tenía que descubrir qué estaba pasando. Pero mientras me miraba en el espejo, por un segundo juré ver una sombra moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero estaba solo. ¿O no? El miedo se instaló en mi pecho y supe que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La mañana siguiente me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Iba a investigar ese maldito remitente, costara lo que costara. Después de mi ruta habitual, me dirigí a la oficina de correos. Con el pretexto de revisar unas direcciones, me escabullí en el archivo. Mis manos temblaban mientras buscaba cualquier información sobre la calle de los Suspiros en Pátzcuaro. Nada. Era como si no existiera. El sudor frío recorría mi espalda cuando escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de un archivero conteniendo la respiración. Mi jefe pasó de largo murmurando algo sobre cartas perdidas. Cuando se fue salí disparado de ahí. Esa noche no pude dormir. La idea de ir a Pátzcuaro me aterraba, pero sabía que era mi única opción. Al amanecer, le dije a mi esposa que tenía que hacer un mandado urgente. Sus ojos mostraban preocupación, como si supiera que algo andaba mal. Me dio un beso en la mejilla que se sintió como una despedida. El viaje a Pátzcuaro fue una tortura. Cada kilómetro que avanzaba sentía que me adentraba más en una pesadilla. Las calles empedradas del pueblo parecían burlarse de mí. Pregunté por la calle de los Suspiros, pero nadie parecía conocerla. Algunos me miraban con sospecha, otros con miedo. Después de horas de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirme cuando la vi. Una callejuela estrecha, casi oculta entre dos edificios antiguos. Un letrero oxidado y apenas legible decía «Calle de los Suspiros». El aire se volvió denso, como si estuviera cargado de secretos oscuros. Con el corazón en la garganta, avancé por la calle. Las casas a ambos lados parecían abandonadas, con ventanas tapiadas y puertas podridas. El silencio era absoluto, ni siquiera se escuchaban pájaros. Y entonces, al final de la calle, lo vi. El número 13 pintado en rojo sobre una puerta negra. Me quedé paralizado frente a esa puerta, incapaz de moverme. Algo me decía que una vez que la cruzara no habría vuelta atrás. Justo cuando reuní el valor para tocar, escuché un susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero la calle estaba vacía. O eso creía. Por el rabillo del ojo, juré ver sombras moviéndose, acechándome. Con manos temblorosas golpeé la puerta. El sonido resonó de una manera antinatural, como si la casa estuviera hueca. Nadie respondió. Empujé ligeramente y la puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Dentro, la oscuridad era absoluta. Di un paso adelante y sentí que caía en un abismo de secretos y horrores inimaginables. La oscuridad me envolvió como una manta helada, el olor a humedad y algo más. Algo putrefacto me golpeó de inmediato. Mis ojos tardaron en adaptarse y cuando lo hicieron, deseé que no lo hubieran hecho. Estaba en una especie de oficina, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Las paredes estaban cubiertas de cartas, miles de ellas clavadas con alfileres formando patrones extraños que me mareaban si los miraba demasiado tiempo. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo, y sobre él, una máquina de escribir que parecía tener vida propia. Las teclas se movían solas, escribiendo carta tras carta sin parar. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me hundía más en esta pesadilla. Las cartas en el escritorio eran idénticas a las que había estado entregando en Saguayo. Tomé una con manos temblorosas y la abrí. Lo que leí me heló la sangre. Eran amenazas, chantajes, secretos oscuros de la gente del pueblo. ¿Cómo era posible que alguien supiera tanto? Un ruido me sobresaltó. Venía de una puerta al fondo de la habitación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué y la abrí lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una sala enorme, llena de personas sentadas en filas interminables.
Todas escribían sin parar, con la mirada perdida, como si estuvieran en trance. Entre ellos reconocí rostros. Gente de Saguayo que había desaparecido en los últimos meses. Estaban ahí, convertidos en máquinas de escribir humanas, produciendo más y más de esas cartas malditas. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el horror. De repente todas las cabezas se giraron hacia mí al unísono. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. Una voz resonó en la habitación, aunque ninguna boca se movió. «Bienvenido, Javier. Te estábamos esperando. Es hora de que te unas a nosotros». Retrocedí horrorizado, chocando contra el escritorio. La máquina de escribir cobró vida, sus teclas moviéndose frenéticamente. Una nueva carta emergió, con mi nombre en el sobre. La tomé, incapaz de resistir la curiosidad morbosa. Dentro, encontré todos mis secretos, mis miedos más profundos, cosas que ni siquiera sabía que sabía. Levanté la vista y vi que las personas se habían levantado y avanzaban hacia mí con movimientos mecánicos y antinaturales. La voz volvió a resonar. «No puedes escapar, Javier. Ahora eres parte de esto. Siempre lo has sido». Mientras las figuras se acercaban, sentí que mi voluntad se desvanecía. Mis manos se movieron solas hacia la máquina de escribir. ¿Era este mi destino? ¿Convertirme en otro engranaje de esta maquinaria de horror? No sé cuánto tiempo pasé en ese trance, escribiendo sin parar, revelando secretos que ni siquiera sabía que conocía. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrancarme de la máquina de escribir. Corrí hacia la salida, tropezando con cuerpos inertes que seguían tecleando, ajenos a mi desesperación. Salí a la calle jadeando, el sol cegándome momentáneamente. ¿Cuánto tiempo había estado ahí dentro? El pueblo parecía el mismo, pero algo había cambiado. Las miradas de la gente eran diferentes, como si todos compartieran un secreto oscuro. Me dirigí a la oficina de correos, determinado a exponer toda esta locura. En el camino, noté que la gente murmuraba a mi paso. Algunos me señalaban, otros se alejaban como si tuviera la peste. Cuando llegué a la oficina, mi jefe me miró con una mezcla de lástima y miedo. «Javier», dijo, «¿qué has hecho?» Me mostró un montón de cartas, todas escritas con mi puño y letra, revelando los secretos más oscuros de mis vecinos, de mis amigos. Horrorizado, salí corriendo. Tenía que advertir a la gente, tenía que hacer algo. Fui de puerta en puerta, tratando de explicar lo que había descubierto. Pero nadie quería escucharme. Algunos me cerraban la puerta en la cara, otros me amenazaban. «¡Vete de aquí, chismoso!», gritaban. «¡Oh, traidor!». Desesperado busqué a las personas cuyos secretos había revelado involuntariamente. Necesitaba su testimonio, su ayuda para exponer esta pesadilla. Encontré a doña Lupe, cuyo hijo había desaparecido meses atrás. Le conté lo que había visto, esperando que me creyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. «Yo también recibí una de esas cartas», susurró. Decía cosas que nadie podía saber. Poco a poco más personas comenzaron a hablar. El miedo que las cartas habían sembrado empezaba a transformarse en ira. Don Pedro, el de la tienda, me mostró su carta. «Amenazaron a mi familia», dijo con voz temblorosa. «Dijeron que si no hacía lo que pedían les pasaría algo terrible». Reuní todas las evidencias que pude. Cartas, testimonios, incluso logré sacar algunas fotos de esa oficina infernal. Pero mientras más investigaba, más cuenta me daba de lo profundo que llegaba esta conspiración. No era solo Saguayo. Las cartas llegaban a todo Michoacán, quizás a todo México. Una noche, mientras organizaba todas las pruebas en mi casa, escuché un ruido afuera. Me asomé con cautela y vi varias figuras oscuras rodeando mi casa. El pánico me invadió. ¿Habían venido por mí? ¿Por las pruebas? Tenía que tomar una decisión, y rápido. ¿Enfrentarme a ellos y exponer todo? ¿O huir y proteger la información esperando encontrar ayuda en otro lugar?
El tiempo se agotaba y con cada segundo sentía que el peso de todo Sahuayo caía sobre mis hombros. El corazón me latía tan fuerte que temía que me delatara. Con manos temblorosas metí todas las pruebas en una mochila vieja. Eché un último vistazo a mi hogar, sabiendo que quizás nunca volvería. Por la ventana trasera vi que las sombras se acercaban. Era ahora o nunca. Salí disparado por la puerta de atrás, corriendo como nunca antes en mi vida. Las calles de Sahuayo, que antes me parecían tan familiares, ahora eran un laberinto de sombras y peligros. Escuché gritos detrás de mí y pasos acercándose. No me atreví a mirar atrás. Llegué a la plaza central, jadeando y empapado en sudor. Ahí estaba la comandancia de policía. Por un momento dudé. ¿Podía confiar en ellos? ¿O también estaban involucrados en esta locura? No tenía opción, entré de golpe, gritando incoherencias sobre cartas malditas y conspiraciones. El oficial de guardia me miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba. Vacié el contenido de mi mochila sobre su escritorio, cartas y fotos desparramándose por todas partes. «Tienen que ver esto», supliqué. «Todo el pueblo está en peligro». Mientras el oficial revisaba las pruebas, su rostro pasó de la incredulidad al horror. Levantó el teléfono para llamar a sus superiores, pero en ese momento las luces se apagaron. La puerta se abrió de golpe y varias figuras oscuras entraron. Reconocí a algunos, vecinos, amigos, incluso vi a mi jefe entre ellos. Todos tenían esa mirada vacía que había visto en la casa de las cartas. «Javier», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Has causado muchos problemas. Es hora de que te unas a nosotros, permanentemente». Las figuras avanzaron rodeándonos al oficial y a mí. Busqué una salida, pero estábamos atrapados. En ese momento el oficial sacó su arma. «¡Atrás!», gritó. Por un segundo sentí alivio, pero entonces vi cómo su mano temblaba, cómo su mirada se volvía distante. Lentamente giró el arma hacia mí. «Lo siento, Javier», murmuró. «Ellos tienen a mi familia». Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces se escuchó un estruendo. La pared del fondo explotó, llenando la habitación de polvo y escombros. Entre el caos vi figuras con uniformes militares entrar. Gritos, disparos, confusión total. Alguien me agarró del brazo y me arrastró fuera. Era un soldado. «Estás a salvo», me dijo. «Hemos estado siguiendo esta operación durante meses. Tus pruebas fueron la clave». Mientras me subían a un vehículo blindado, miré por última vez a Sahuayo. Las calles estaban llenas de gente, algunos corriendo, otros mirando confundidos. Vi cómo sacaban a personas de la casa de las cartas, muchas en estado catatónico. ¿Volverían alguna vez a la normalidad? Han pasado meses desde esa noche. El caso de las cartas de Sahuayo se ha vuelto nacional. Dicen que desmantelaron una red de extorsión que se extendía por todo México. Pero yo sé que hay más. Algo más oscuro, más allá de nuestra comprensión. Ahora vivo en otra ciudad, con otro nombre. Pero cada vez que veo al cartero pasar no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque en el fondo sé que en algún lugar una máquina de escribir sigue tecleando, revelando secretos que deberían permanecer ocultos. Me llamo Carlos y soy ingeniero agrónomo. Hace 6 meses llegué a Apatzingán con la ilusión de cambiar el mundo. Pinche ingenuo que fui. Nunca imaginé que este pueblo perdido en Michoacán se convertiría en mi peor pesadilla. El calor era insoportable cuando bajé del autobús. El polvo se me pegaba a la piel sudorosa mientras caminaba por las calles desiertas. Nadie en su sano juicio saldría con este solazo. Llegué a la oficina del proyecto de irrigación, mi nuevo trabajo. El aire acondicionado me dio un respiro, pero la mirada fría de mi jefe me heló la sangre. «Bienvenido al infierno, muchacho», me dijo con una sonrisa torcida. Me explicó la situación. Sequía brutal, cosechas perdidas, gente desesperada. Mi trabajo era encontrar una solución. Y rápido. Salí a recorrer los campos esa misma tarde. El panorama era desolador.
tierra agrietada, plantas marchitas, un sol implacable que parecía querer borrar toda vida. Conforme pasaban los días, la desesperación se apoderaba de mí. Nada de lo que intentaba funcionaba. Los pozos se secaban, los sistemas de riego eran inútiles. Era como si la tierra misma se negara a cooperar. Los agricultores me miraban con una mezcla de esperanza y resentimiento. Yo era su última oportunidad y les estaba fallando. Una noche, mientras revisaba unos mapas, escuché a 2 trabajadores hablar en voz baja. Mencionaron a don Joaquín, un viejo agricultor cuyas tierras misteriosamente seguían produciendo. Mi curiosidad se despertó. ¿Cómo era posible en medio de esta sequía infernal? Al día siguiente decidí visitar la finca de don Joaquín. Desde lejos vi el verde intenso de sus campos, un oasis en medio del desierto. Me acerqué, maravillado y confundido. Las plantas estaban exuberantes, cargadas de frutos. Era como si la sequía nunca hubiera llegado aquí. Don Joaquín me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Le gusta lo que ve, ingeniero?, me preguntó con un tono que me puso los pelos de punta. Asentí, incapaz de hablar. Había algo en el aire, un olor dulzón y nauseabundo que me revolvía el estómago. «Es un milagro», continuó el viejo. «La tierra nos bendice si sabemos escucharla». Mientras recorríamos los campos noté cosas extrañas. El suelo parecía palpitar bajo mis pies. Las plantas se movían de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Y juro que escuché susurros, lamentos que parecían venir de la tierra misma. Cuando me despedí de don Joaquín, una certeza me golpeó. Algo terrible estaba pasando en esa finca. Y yo iba a descubrir qué era, aunque me costara la cordura. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto en la finca de don Joaquín. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de esos campos imposiblemente verdes me perseguían. Al día siguiente decidí investigar más a fondo. Pregunté discretamente en el pueblo sobre don Joaquín y su milagrosa cosecha. La gente se ponía nerviosa cuando mencionaba su nombre. Bajaban la voz, miraban a su alrededor como si temieran que alguien los escuchara. «Es mejor no meterse en eso, ingeniero», me advirtió una anciana en el mercado. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Hay cosas que es mejor no saber». Pero yo no podía dejarlo pasar. Era como si una fuerza invisible me empujara a seguir investigando. Comencé a notar cosas extrañas en el pueblo. Gente que desaparecía por días y luego volvía con la mirada perdida. Animales que se comportaban de manera errática. Y ese olor, ese maldito olor dulzón que parecía impregnar todo. Una tarde, mientras revisaba los registros de lluvia en la oficina, encontré algo que me peló la sangre. No había llovido en Apatzingán en meses, ni una gota. Era imposible que cualquier cultivo sobreviviera en esas condiciones. ¿De dónde sacaba don Joaquín el agua para sus campos? Decidí volver a la finca esa misma noche. Me escabullí entre los cultivos. La luna llena proyectaba sombras siniestras sobre las plantas. El aire estaba cargado de ese olor nauseabundo, más fuerte que nunca, y entonces lo vi, un líquido oscuro que brotaba de la tierra. No era agua, era espeso, viscoso, y juraría que brillaba con una luz propia. Me acerqué para examinar mejor esa sustancia. Grave error. En el momento en que mis dedos tocaron el líquido, sentí como si 1000 agujas me atravesaran la piel. Caí de rodillas, ahogando un grito. La tierra a mi alrededor comenzó a moverse, a palpitar como si estuviera viva. De repente, escuché voces. Me escondí detrás de unos arbustos y vi a don Joaquín y a un grupo de hombres. Llevaban algo... No, a alguien. Un cuerpo inerte. Lo depositaron en el suelo y comenzaron a cavar. Horror me invadió cuando comprendí lo que estaba pasando. No estaban enterrando un cuerpo, estaban alimentando la tierra. Quise correr, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo y esa sustancia que aún ardía en mi piel. Vi cómo la tierra engullía el cuerpo, cómo las plantas parecían crecer ante mis ojos, alimentándose de... No quería ni pensarlo. En ese momento supe que había descubierto algo que iba más allá de mi comprensión. Algo que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la humanidad. Esa noche
Logré escapar de la finca sin ser descubierto, pero el horror de lo que había presenciado me perseguía. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía esa tierra moviéndose, engullendo. No podía pensar en eso, tenía que hacer algo, tenía que investigar más. Al día siguiente, con ojeras y el corazón latiendo a 1000, volví a mi trabajo en el proyecto de irrigación, pero ahora cada dato, cada informe cobraba un nuevo significado siniestro. Comencé a revisar los registros de don Joaquín buscando cualquier pista que pudiera explicar sus métodos de cultivo. Lo que encontré me dejó helado. Los informes mostraban que la finca de don Joaquín había sido improductiva durante años, hasta hace exactamente un año, justo cuando comenzaron las desapariciones en el pueblo. La coincidencia era demasiado aterradora para ignorarla. Decidí arriesgarme y hablar con algunos trabajadores de la finca. La mayoría me evitaba, pero uno, un joven llamado Miguel, accedió a hablar conmigo en secreto. Nos encontramos en las afueras del pueblo, lejos de oídos indiscretos. Miguel temblaba mientras hablaba. «Es la tierra, ingeniero», susurró. «Está viva. Don Joaquín hizo un pacto con algo que no debería existir». Me contó sobre rituales nocturnos, sobre cómo la tierra pedía sacrificios. Cada palabra que salía de su boca me hundía más en un abismo de locura y terror. Esa noche, incapaz de contenerme, volví a la finca. Necesitaba pruebas, algo que pudiera mostrar a las autoridades. Me adentré en los campos, la luna oculta tras nubes amenazantes. El olor era más fuerte que nunca, casi palpable. Saqué mi celular para tomar fotos y la tierra bajo mis pies se movió, no como un temblor, sino como si algo gigantesco se estuviera despertando. Las plantas a mi alrededor comenzaron a agitarse violentamente, y entonces lo vi. Tentáculos, raíces, emergiendo del suelo, buscándome, tratando de atraparme. Corrí como nunca antes en mi vida. Ramas y hojas me azotaban el rostro, pero no me detuve. Detrás de mí escuchaba el sonido de la tierra abriéndose, de algo masivo persiguiéndome. Logré llegar a mi coche y arranqué, las llantas chirriando en la grava. Mientras conducía de vuelta al pueblo, mi mente era un torbellino. ¿Qué demonios había visto? ¿Qué era esa cosa en la tierra de don Joaquín? Y lo más importante, ¿quién me creería si lo contaba? Las pruebas en mi celular eran mi única esperanza, pero cuando lo revisé, mi corazón se hundió. Todas las fotos estaban borrosas, distorsionadas, como si algo hubiera interferido con la cámara. Estaba solo con mi testimonio y un terror que me consumía por dentro. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía concentrarme en el trabajo, cada sombra me sobresaltaba, cada ruido me hacía saltar. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Quién me creería? Decidí seguir investigando, recopilando toda la información que pudiera sobre los métodos de cultivo de don Joaquín. Me sumergí en informes, análisis de suelo, registros de agua. Algo tenía que explicar esa abundancia antinatural. Fue entonces cuando lo noté. Los niveles de ciertos minerales en el suelo de la finca eran absurdamente altos. No solo eso, había trazas de sustancias que ni siquiera podía identificar. Era como si la tierra misma se hubiera transformado en algo ajeno. Una tarde, mientras revisaba estos datos en mi oficina, escuché una conversación en el pasillo. Era mi jefe, hablando en voz baja con alguien. «El ingeniero está haciendo demasiadas preguntas», decía. «Don Joaquín no está contento. Tenemos que hacer algo». Mi sangre se heló. ¿Estaban todos involucrados en esto? Esa noche decidí confrontar a don Joaquín directamente. Era una locura, lo sabía, pero necesitaba respuestas. Llegué a su casa al anochecer. Las luces estaban encendidas, pero nadie respondió cuando toqué. La puerta estaba entreabierta. Entré, llamando su nombre. El silencio era opresivo. En su estudio encontré algo que me dejó sin aliento. Un antiguo libro, abierto sobre el escritorio. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, diagramas de plantas que parecían más criaturas que vegetales, y en el centro, un dibujo que me heló la sangre, una entidad monstruosa, mitad planta, mitad algo más. Bajo el dibujo, una inscripción: «El que duerme bajo la tierra».
Mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y ahí estaba don Joaquín, su figura recortada contra la luz del pasillo. «Ah, ingeniero», dijo con una calma que me aterrorizó. «Veo que ha descubierto nuestro pequeño secreto». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Don Joaquín avanzó, su sonrisa cada vez más amplia, inhumana. «Verá», continuó, «la tierra exige sacrificios, y usted, mi querido ingeniero, ha sido muy curioso. Demasiado curioso». En ese momento sentí algo enredándose en mis tobillos. Bajé la mirada y vi con horror cómo raíces, o lo que parecían raíces, emergían del suelo, sujetándome. El pánico me invadió. Luché, grité, pero era inútil. Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera fue la sonrisa triunfante de don Joaquín y detrás de él, la tierra misma abriéndose como una boca hambrienta. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté estaba en un lugar oscuro, húmedo. El olor a tierra y putrefacción me abrumaba. Intenté moverme, pero estaba atado, no con cuerdas, sino con... ¿raíces? Pánico puro me invadió cuando recordé todo lo que había pasado. Poco a poco, mis ojos se adaptaron a la penumbra. Estaba en una especie de cueva subterránea. A mi alrededor vi formas que al principio no reconocí. Cuando lo hice, tuve que contener un grito. Eran cuerpos, docenas de ellos, parcialmente enterrados en la tierra. Algunos se movían débilmente, como si estuvieran siendo absorbidos lentamente. Escuché voces acercándose. Era don Joaquín, acompañado por mi jefe y otros hombres del pueblo. Hablaban de la próxima cosecha, de cómo la tierra estaba hambrienta. Me quedé inmóvil, fingiendo seguir inconsciente mientras el terror me consumía por dentro. «El ingeniero será un buen alimento», dijo don Joaquín. «Su curiosidad, su inteligencia, la tierra lo disfrutará». Los otros murmuraron en acuerdo. No podía creerlo. Toda esta gente, personas que conocía, estaban involucradas en... esto, fuera lo que fuera. Cuando se fueron, comencé a luchar contra mis ataduras con desesperación. Tenía que salir de ahí, tenía que advertir a alguien. Pero con cada movimiento las raíces parecían apretarse más. Sentía cómo se hundían en mi piel, como si quisieran fundirse conmigo. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, días tal vez. Iba entrando y saliendo de la consciencia. En mis momentos de lucidez veía cómo los cuerpos a mi alrededor iban desapareciendo, absorbidos por la tierra. Y con horror me di cuenta de que yo también me estaba hundiendo lentamente. Fue entonces cuando escuché un ruido diferente, gritos, disparos. ¿Estaba alucinando? La cueva se llenó de luz repentinamente. Vi figuras con uniformes entrando, armas en mano. Alguien gritó mi nombre. ¿Era Miguel, el trabajador que me había hablado? Lo que sucedió después es confuso. Recuerdo que me liberaron, que me sacaron de ahí. Vi a don Joaquín y a los otros siendo arrestados. Escuché fragmentos de conversaciones sobre una operación encubierta, sobre tráfico de drogas y experimentos ilegales con cultivos. Pero sabía que eso no era todo. Había algo más, algo que iba más allá de lo que cualquiera podía entender. Me llevaron al hospital. Los médicos no podían explicar las marcas en mi cuerpo ni la sustancia extraña que corría por mis venas. Me hicieron pruebas tras pruebas. Escuché que otros rescatados estaban en condiciones similares. Algunos no sobrevivieron. Han pasado meses desde entonces. Apatzingán está en todas las noticias. Hablan de un cartel de la droga, de cultivos modificados genéticamente. Pero yo sé la verdad. Cada noche en mis pesadillas siento la tierra llamándome. Y a veces, cuando camino por la calle, juro que puedo escuchar susurros bajo mis pies. Porque ahora sé que hay algo ahí abajo, algo antiguo, algo hambriento, y temo que algún día vuelva a despertar. Me llamo Sofía y trabajo como cajera en un banco de Morelia desde hace 5 años. Nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre en aquella fría mañana de noviembre.
Todo empezó como un día normal, revisando cuentas y atendiendo clientes. Pero cuando abrí el archivo de Corazones Unidos, una organización benéfica, muy respetada en la ciudad, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los números no cuadraban. Al principio pensé que era un error mío, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más revisaba, más crecía mi inquietud. Había discrepancias, pequeñas al principio, pero que se iban acumulando como una bola de nieve rodando colina abajo. Decidí quedarme después de mi turno para investigar más a fondo. El banco estaba casi vacío, solo el guardia de seguridad rondaba por los pasillos. Las luces parpadeantes del viejo sistema informático proyectaban sombras extrañas en las paredes. Cada clic del ratón resonaba en el silencio sepulcral de la oficina. Conforme profundizaba en las cuentas de Corazones Unidos, mi corazón latía cada vez más rápido. Grandes cantidades de dinero entraban y salían sin explicación aparente. Donaciones que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Era como si alguien estuviera jugando un macabro juego de malabarismo financiero. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac incesante del reloj de pared. Volví a la pantalla, mis manos temblando ligeramente. Fue entonces cuando lo vi. Un patrón que me heló la sangre. Las transacciones sospechosas siempre ocurrían en fechas específicas, coincidiendo con eventos de caridad organizados por Corazones Unidos. Eventos a los que asistía lo más selecto de la sociedad de Morelia. Políticos, empresarios, celebridades. Todos donaban generosamente. Pero, ¿a dónde iba realmente ese dinero? Imprimí algunos reportes, mis ojos saltando de un número a otro, tratando de darle sentido a todo aquello. Estaba tan absorta que no noté la presencia detrás de mí hasta que fue demasiado tarde. Una mano se posó sobre mi hombro y una voz grave me susurró al oído: ¿trabajando hasta tarde, Sofía? Me quedé paralizada. Era don Ernesto, el director del banco y uno de los principales benefactores de Corazones Unidos. Su sonrisa amable contrastaba con la frialdad de sus ojos. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, su mirada fija en los papeles que sostenía en mis manos temblorosas. En ese momento supe que había descubierto algo que no debía, algo que podría costarme mucho más que mi trabajo. La noche después de mi descubrimiento no pude dormir. Cada sombra en mi cuarto parecía esconder una amenaza. La mirada de don Ernesto me perseguía, esos ojos fríos que parecían saber exactamente lo que yo había visto. Al día siguiente llegué al banco con el corazón en la garganta, esperando que me llamaran a recursos humanos en cualquier momento. Pero nada pasó. Todo seguía normal, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Eso, de alguna manera, me inquietó aún más. Decidí que tenía que seguir investigando, pero con mucho más cuidado. Comencé a revisar las transacciones de Corazones Unidos de forma discreta, aprovechando los momentos en que nadie me prestaba atención. Cada nueva pieza de información que descubría era como adentrarse más en un laberinto oscuro y siniestro. Noté patrones en las donaciones, cantidades que se repetían, nombres que aparecían una y otra vez en transacciones sospechosas. Era como si hubiera destapado la caja de Pandora y ahora no podía cerrarla. Una tarde, mientras revisaba unos archivos antiguos en el sótano del banco, escuché voces que se acercaban. Reconocí la de don Ernesto y la de alguien más. Alguien cuya voz me resultaba familiar pero no lograba identificar. Me escondí detrás de un archivador conteniendo la respiración. El flujo de dinero debe continuar, decía la voz desconocida. No podemos permitirnos ningún error ahora. Don Ernesto respondió con un tono que nunca le había escuchado antes, frío y calculador. Todo está bajo control. Nadie sospecha nada. Sentí que el aire se volvía pesado, como si las paredes del sótano se cerraran sobre mí. Cuando se fueron, salí de mi escondite temblando. ¿En qué me había metido? Esto iba más allá de simples irregularidades contables. Había algo oscuro, algo peligroso detrás de todo esto. Y yo estaba en medio de ello, sola y asustada.
Esa noche decidí llevarme copias de algunos documentos a casa. Era arriesgado, lo sabía, pero necesitaba pruebas. Mientras copiaba los archivos en mi USB, cada ruido me sobresaltaba. El guardia de seguridad pasó cerca de mi escritorio y sentí que el corazón se me salía del pecho, pero no notó nada fuera de lo normal. Ya en casa, revisé la información una y otra vez, nombres, fechas, cantidades. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. Corazones Unidos no era lo que aparentaba ser. Era una fachada para algo mucho más siniestro. Y ahora yo lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Y más importante aún, ¿qué harían ellos si descubrían que yo lo sabía? Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que entraba al banco sentía que todos los ojos estaban sobre mí. El peso de lo que había descubierto me aplastaba. Por las noches, apenas dormía repasando una y otra vez la información que había recopilado. Fue entonces cuando empecé a ver el patrón completo y el horror de la situación me golpeó con toda su fuerza. Corazones Unidos no solo estaba lavando dinero, era la punta del iceberg de algo mucho más grande y siniestro. Las donaciones eran solo una fachada para mover cantidades enormes de dinero sucio. Pero, ¿de dónde venía ese dinero? Las pistas apuntaban a lugares oscuros. Tráfico de drogas, trata de personas y cosas aún peores que mi mente se negaba a considerar. Una tarde, mientras revisaba unas transferencias, noté algo extraño. Había una serie de depósitos que coincidían con las fechas de desapariciones reportadas en Morelia. Mi sangre se heló. ¿Podría ser? No, era demasiado horrible para contemplarlo. Pero ahí estaban los números burlándose de mí, confirmando mis peores temores. Decidí seguir el rastro de una de esas transferencias. Me llevó a una cuenta en las Islas Caimán y de ahí a una serie de empresas fantasma. Cada paso que daba me hundía más en un mundo de corrupción y maldad que nunca imaginé que existiera en mi tranquila ciudad. Morelia, la ciudad que amaba, escondía secretos tan oscuros que me daban náuseas. Esa noche, mientras salía del banco, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, mi corazón latiendo desbocado. Las calles, antes familiares y acogedoras, ahora parecían amenazantes. Cada sombra podía ocultar a alguien dispuesto a silenciarme. Llegué a casa y cerré todas las puertas y ventanas, pero el miedo ya estaba dentro, conmigo. Al día siguiente noté cambios sutiles en el banco. Miradas furtivas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. Don Ernesto me llamó a su oficina. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me preguntó si estaba contenta con mi trabajo, si necesitaba algo. Cada palabra suya sonaba como una amenaza velada. Salí de allí temblando, segura de que sospechaban de mí. Esa tarde recibí un correo anónimo. Sabemos lo que has descubierto. Cuida tus pasos. 5 palabras que me helaron hasta los huesos. Ya no había duda, estaba en peligro. Pero ¿qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? La policía, los políticos, incluso algunos jueces. Todos parecían estar involucrados de alguna manera en este esquema monstruoso. Me sentía atrapada, como un animal acorralado. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Sabía demasiado y ese conocimiento era un peso que amenazaba con aplastarme. Tenía que hacer algo, pero cada opción parecía llevar a un callejón sin salida. La verdad era un veneno que corría por mis venas y temía que en cualquier momento me consumiera por completo. Con el paso de los días, mi paranoia crecía. Cada cliente que entraba al banco podía ser un espía, cada llamada telefónica una amenaza velada. Dormía con un ojo abierto, si es que lograba conciliar el sueño. Pero sabía que no podía seguir así, tenía que actuar, reunir más pruebas, hacer algo con la información que tenía antes de que fuera demasiado tarde. Comencé a buscar aliados, gente en quien pudiera confiar. No fue fácil. En un mundo donde el dinero compraba lealtades, ¿a quién podía recurrir? Finalmente encontré a Lucía, una compañera de trabajo que siempre me pareció honesta. Con el corazón en la garganta le conté lo que sabía. Vi el miedo en sus ojos, pero también determinación. «Te ayudaré», me dijo, y por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza.
Juntas empezamos a recopilar más evidencias. Lucía tenía acceso a áreas del banco que yo no, y poco a poco fuimos armando el rompecabezas completo. Lo que descubrimos era aún peor de lo que imaginaba. No solo era lavado de dinero y tráfico de personas. Había políticos involucrados, jueces comprados, incluso conexiones con cárteles internacionales. Corazones Unidos era solo la punta del iceberg de una red de corrupción que se extendía por todo Michoacán y más allá. Una noche, mientras trabajábamos en secreto después de horas, escuchamos un ruido. Nos quedamos paralizadas. Pasos que se acercaban. Apagamos las computadoras y nos escondimos en el armario de suministros. Por la rendija de la puerta vi pasar a don Ernesto con dos hombres que nunca había visto. Hablaban en voz baja, pero pude captar fragmentos. Eliminar evidencias. Silenciar a los soplones. Cuando se fueron, salimos de nuestro escondite temblando. Ya no había duda. Estábamos en peligro mortal. Esa misma noche copiamos toda la información que pudimos en un disco duro y lo escondimos. Acordamos que si algo le pasaba a una, la otra llevaría las pruebas a las autoridades federales. Era nuestra única esperanza. Los días siguientes fueron un infierno de nervios y miedo constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, cada vez que alguien me llamaba a la oficina de don Ernesto, sentía que mi corazón se detenía. Una mañana, Lucía no apareció en el trabajo. La llamé, le envié mensajes, pero no respondía. El pánico me invadió. ¿La habían descubierto? ¿Estaba yo siguiente en la lista? Esa tarde, recibí un mensaje críptico de un número desconocido. Muelle abandonado. Medianoche. Ven sola. Mi instinto me gritaba que era una trampa, pero ¿y si era Lucía pidiendo ayuda? No podía abandonarla. Tomé el disco duro con las pruebas y me preparé para lo que podría ser la noche más peligrosa de mi vida. Mientras conducía hacia el muelle, cada sombra en la carretera parecía una amenaza. El silencio de la noche era opresivo, roto solo por el latido frenético de mi corazón. ¿Estaba yendo hacia mi salvación o hacia mi perdición? Lo único que sabía con certeza era que, pasara lo que pasara esa noche, nada volvería a ser igual. La verdad que había descubierto era demasiado grande, demasiado peligrosa para ser ignorada. Y yo estaba en el centro de todo. El muelle abandonado era un lugar salido de mis peores pesadillas. El viento frío del lago me calaba los huesos mientras avanzaba entre contenedores oxidados y montones de basura. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el lugar mismo quisiera delatarme. El disco duro con las pruebas pesaba en mi bolso como si fuera de plomo. De repente vi una figura en las sombras. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí a Lucía. Estaba pálida, temblorosa. «Sofía», susurró, «tenemos que irnos, ahora». Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de varios autos acercándose. Luces de faros iluminaron el muelle. Estábamos atrapadas. Don Ernesto bajó del primer auto, seguido por hombres armados. Su sonrisa era fría, calculadora. «Ah, Sofía, Lucía, qué decepción. Teníamos grandes planes para ustedes en el banco». Cada palabra suya goteaba veneno. Nos rodearon, no había escape. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Con un movimiento rápido lancé el disco duro al lago. Don Ernesto gritó de rabia, sus hombres corrieron hacia el agua. En ese momento de confusión, Lucía y yo echamos a correr. Balas silbaban a nuestro alrededor, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No sé cómo, pero logramos llegar a mi auto. Conduje como una loca por las calles de Morelia, esperando en cualquier momento ver luces de persecución en el espejo retrovisor. Lucía lloraba en silencio a mi lado. «¿Y ahora qué?», preguntó entre sollozos. No tenía respuesta. Habíamos perdido las pruebas, pero al menos seguíamos vivas. Por ahora. Decidimos que no podíamos volver a nuestras casas. Era demasiado peligroso. Conduje hasta las afueras de la ciudad, hacia una cabaña abandonada que conocía de mi infancia. Allí, exhaustas y aterradas, tratamos de planear nuestro próximo movimiento.
Sabíamos demasiado como para que nos dejaran en paz, pero sin pruebas, ¿quién nos creería? Pasamos días escondidas, saltando ante cada ruido, temiendo que en cualquier momento nos encontraran. Fue Lucía quien finalmente tuvo una idea. Tenemos que ir a los medios, dijo. Contar nuestra historia. Puede que no tengamos pruebas físicas, pero nuestro testimonio podría ser suficiente para iniciar una investigación. Era arriesgado, muy arriesgado. Pero, ¿qué otra opción teníamos? Contactamos en secreto con un periodista de confianza. Le contamos todo. El esquema de lavado de dinero, las conexiones con el crimen organizado, los políticos corruptos. Él nos escuchó con una mezcla de horror y fascinación. Esto es dinamita pura, dijo. Si es cierto, cambiará la faz de Morelia para siempre. Ahora, mientras espero que nuestra historia salga a la luz, no puedo evitar preguntarme si hicimos lo correcto. ¿Salvamos a Morelia o la condenamos? ¿Estaremos alguna vez a salvo? El miedo sigue ahí, como una sombra que no me abandona, pero también hay algo más, la certeza de que, pase lo que pase, al menos intentamos hacer lo correcto. Y en este mundo de sombras y secretos, quizás eso sea lo único que realmente importa.